Ahora sí, cierto, vamos a comenzar. Deben un segundito. Buenos días, Chesid. Vamos a comenzar, cierto, con esta materia. El otro día, al final de la clase, cierto, de antes del receso, estábamos hablando de lo que era, cierto, la función cuadrática. Comenzamos a dar un pequeño entremés de lo que era la función cuadrática. Y hoy día ya, cierto, vamos a trabajar directamente con lo que es esta función, que es una función, cierto, un poco especial. Dame un segundito, que aquí tengo alumnos que están ingresando. Y que tiene que ver directamente con lo que era la ecuación de segundo grado también. Mencionábamos el otro día que los objetivos iban a ser conocer y aplicar los conceptos matemáticos asociados al estudio de la función cuadrática, graficar una función cuadrática determinando vértice, eje de simetría y concavidad, indicar las características gráficas de una parábola a través del análisis del discriminante y determinar las intersecciones de la parábola con los ejes cartesianos, ¿ya? Esos son nuestros objetivos con los que vamos a trabajar hoy día, ¿cierto? Y que tienen que ver directamente con la clase que vamos a ver, que corresponde a la función cuadrática. Tanto este archivo como la guía, yo la subí, ¿cierto?, a Planner, pero vamos a trabajar de manera distinta. Yo voy a dar 2 semanas, por ejemplo, para entregar ciertas cosas, o 1 semana o 2 semanas, dependiendo del tiempo que yo crea, para ir enviando las guías. No a última hora, como está sucediendo, que hay algunos alumnos que aún a esta hora la están recién haciendo. Eso no puede pasar. No puede pasar. A lo mejor sí se olvidaron de enviarla, puede haber pasado. Pero se supone que la mayoría de las cosas de ahí nosotros las hicimos en clase. Por lo tanto, no sé por qué hay alumnos que no han enviado nada. Aún el día de hoy, y hoy día es el último día que yo espero, después pongo la nota solamente, no puede ser que hayan alumnos que no hayan enviado nada, nada de nada. Y son cosas que hemos trabajado en clase, la mayoría. Bueno, responsabilidad de cada uno. Dijimos que la función cuadrática era una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, con el a distinto de 0. Tal cual como ocurría, ¿cierto?, en la ecuación de segundo grado, uno de los requisitos es que el a sea distinto de 0. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que en la función cuadrática el a tiene que ser distinto de 0? ¿O por qué en la ecuación de segundo grado el a tenía que ser distinto de 0? ¿Por qué? ¿Qué pasa si el a fuera 0? ¿Qué pasaría con este término? ¿Sería 0? Y si ese término fuera 0, no existiría el elevado a 2. Por lo tanto, no sería una función cuadrática. Por eso, obviamente, para que sea una función cuadrática, tiene que aparecer el término al cuadrado. Si no, sería simplemente una función afín. La gráfica asociada a una función cuadrática es una parábola. Que de ahí vamos a ver, ¿cierto?, cuál es la forma de la parábola. Veamos este ejemplo. Lo primero que uno debe aprender en una función cuadrática es a identificar el valor de a, de b y de c, tal cual como ocurría en la ecuación de segundo grado. En este ejercicio, ¿cuánto valdría a? 2. ¿Cuánto valdría b? 3, ¿Y c? 1. 1. ¿Ya? Obviamente es vital que el alumno sepa identificar el valor de a, de b y de c, porque después los vamos a utilizar en ciertas formulitas. En este ejercicio,
¿Cuánto valdría A? 4. ¿Cuánto valdría B? 5. 5. ¿Quién lo dijo? Yo, Marian, menos 5. Menos 5. Recuerden que van con los signos incluidos. ¿Y cuánto valdría C? Menos 2. Menos Menos 2. dos. Menos 2. ¿Ya? Cada vez que yo tome el número tiene que ser con el signo que lo antecede. Ahora, veamos la intersección con el eje Y. Toda función cuadrática, el gráfico asociado a ella, que es una parábola, siempre va a intersectar al eje Y, siempre. Y dice, en la función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c, el coeficiente c indica la ordenada del punto donde la parábola intersecta al eje Y. Es decir, el gráfico de una función cuadrática es una parábola, que sería este gráfico verde que se ve aquí, que es como una especie de U, que puede abrir para arriba o puede ir hacia abajo. Y el punto de intersección con el eje Y siempre va a ser 0,c. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra primera formulita. Es decir, el punto de intersección de una función cuadrática con el eje Y siempre va a ser 0,c. ¿Ya? Siempre va a ser 0,c. La concavidad. Antes de yo hablar de la concavidad, quiero que ustedes me digan qué es la concavidad o qué es ser cóncavo y convexo. ¿Qué significa ser cóncavo o qué significa ser convexo? No me ¿Qué es pueden lo que me decir. suena o como ¿Ah? porque suena como para ángulos y también como para los espejos en física? Algo así era. Sí, por eso voy justo para la parte de física. En física, ¿a qué se le llama cóncavo? ¿Cuál sería el espejo cóncavo? El segundo. ¿Y cuál sería el espejo convexo? El primero. Ya. Pero, ¿qué significa con ser cóncavo o convexo? ¿Qué significaba cóncavo? Que era hacia, la curvatura era hacia afuera, ¿no? ¿No? ¿Ya? ¿Y convexo? Hacia adentro. Quiero que pongan atención en esto, porque tiene mucha relación con eso y por una discrepancia que existe hoy en día. Dice, en la función cuadrática, el coeficiente a, no se les olvide, solamente el valor de a va a indicar si la parábola es cóncava hacia arriba, como el gráfico número 1, o es cóncava hacia abajo, como el gráfico número 2. ¿Ya? Entonces, simplemente el valor de a me va a indicar hacia dónde es cóncava, si es para arriba o para abajo. Pero pongan atención en esto. Si el a es mayor que 0, ¿qué significa que el a sea mayor que 0? Que es Positivo. 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 O sea, si el a es positivo, va a ser cóncava hacia arriba. O sea, gráfico número 1, el de la izquierda. Si el a es menor que 0, ¿qué significa ser menor que 0? Negativo. Negativo. Entonces, es cóncava hacia abajo. Si lo quieren llamar de una manera, si el A es positivo, carita feliz. Si el A es negativo, carita triste. Espérenme, se me fue la carita.
Pero aquí es donde viene por qué yo voy a hablar de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, que es lo que vamos a utilizar nosotros en este caso. Porque se van a encontrar que podríamos haber hablado de cóncava y convexa. Pero hay un dilema y una diferencia entre el matemático y el físico. Porque el matemático a la primera le llamaría convexa, mientras que el físico le llamaría cóncava. Y en la segunda, el matemático la llama cóncava, pero el físico la llamaría convexa. ¿Por qué? Porque esta dicotomía entre lo que piensa el matemático y lo que piensa el físico. Por la forma de verlas. Exacto. Gracias, señor Zúñiga. Excelente. El físico mira los gráficos desde arriba. Y el matemático lo mira desde abajo. Por lo tanto, ambos están en la razón. Solo que tienen puntos de vista distintos. ¿Ya? El físico le llama cóncava porque la está viendo desde arriba. Pero el matemático, como la ve desde abajo, la llama convexa. No es que estén malos, sino que depende de dónde la miren. Y para no entrar en esta dicotomía de cóncava y convexa, ¿cierto? Vamos a hablar de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Veamos el siguiente ejemplo. En esta función cuadrática vamos a identificar en qué punto toca al eje y hacia dónde sería cóncava. ¿Quién me puede decir cuál sería el punto de intersección con el eje Y? -4, o sea, 0, -4. Excelente. Es decir, lo dijo Consuelo muy bien, que el punto de intersección con el eje Y sería 0, -4. Porque era 0,c. Y el c vale -4. Excelente. ¿Y hacia dónde sería cóncava? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya que A es 1 y la X está elevado al cuadrado, si fuera un número negativo o positivo, daría el doble y sería positivo. No, pero recuerden que lo único que importa es el A. Da lo mismo lo que dé el X. Solamente importa el A. Y ¿Es como el A mayor es que 1? positivo, ¿La? es ¿No para es arriba. positivo? Correcto. Entonces, ya, si se dan cuenta, la parábola intersecta el eje Y en el punto 0, -4, que fue lo que dijo Consuelo. Y es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Que es lo que dijo señor Zúñiga, pues el A es positivo. Consulta entonces en eso, en ese ejemplo. ¿Alguna duda? Ya entonces, la intersección con el eje Y es 0,c. Y la concavidad depende del signo de A. Si es positivo o si es negativo. Si es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. Vamos con el eje de simetría. Una pregunta. ¿Qué es un eje de simetría? ¿Qué es el eje de simetría? Si mal no Punto recuerdo. inicial, ¿no? ¿Ah? El punto inicial. No. Si mal no recuerdo, año 2018, profesora Jimena, taller de octavo básico, clases con la practicante, ¿cierto? La profesora Francisca, trabajaron las transformaciones isométricas. Dentro de ellos vieron la simetría, que incluso, si mal no recuerdo, como en primero básico se ve los ejes de simetría. ¿Ya? ¿Qué es un eje de simetría? ¿Qué significa que algo sea simétrico? Que ambas partes son iguales. ¿Ya? ¿Y qué O sería el eje de similares. simetría entonces? El lugar donde se parte. El punto donde
Perfecta. Más que un punto, es la recta donde se parte la parábola en dos partes iguales. Si yo tuviera que dibujarla, estaríamos hablando de esa línea, ¿cierto? Esa línea punteada. Que si se dan cuenta es una línea, por eso hablamos de un eje, una línea recta, que divide a la parábola en dos partes iguales, funciona como un espejo, ¿cierto? Lo que se ve hacia un lado se refleja hacia el otro. Ahora, dentro de esa parábola, dentro de ese eje de simetría, también está el vértice. Solamente mirando la figura, ¿qué sería el vértice? El punto donde se juntan. El punto donde se juntan las ramas, excelente. Entonces, el vértice de una parábola es el punto más alto o más bajo de la curva, según sea su concavidad. Antes de pasar a la parte de abajo, ¿qué creen ustedes que significa esto? Este párrafo. Voy a hacer dos gráficos aquí. Bueno, feitos porque lamentablemente no tengo una tablet, ¿cierto? Ni una tableta como para servir, pero ahí tengo dos parábolas. Una que es cóncava hacia arriba y la otra que es cóncava hacia abajo. Voy a pintar el vértice, lo voy a poner ahí de color amarillo. Ahí y ahí. Ya. Ahí están los dos vértices. La primera es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. La primera. ¿Hacia abajo? No, la primera, esta. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Abre hacia arriba. ¿Y la segunda? Hacia abajo. Ya. En la primera, ¿el vértice sería el punto más alto o más bajo de la curva? ¿Más bajo? ¿Y en la segunda? Más alto. Más Alto. alto. A eso se refiere ese párrafo. Es decir, dependiendo la concavidad, el vértice va a ser el punto más alto o más bajo. ¿Cuándo es más bajo? ¿Cuándo es cóncava para? Arriba. Arriba. ¿Y cuándo es más alto? Cuando es cóncava hacia abajo. Correcto. Esto tiene que ver mucho con teoría, por lo tanto, acuérdense de eso. Borremos mis dibujitos feos que hice. Y el eje de simetría es la recta que pasa por el vértice de la parábola y es paralela al eje Y. ¿Ya? Entonces, el eje de simetría se va a calcular mediante esa formulita. X igual a menos B partido en 2A. Siempre va a ser X igual. Y el B y el A se reemplazan por los valores y voy a tener X igual a un número. Eso va a ser la recta del eje de simetría. Ya, entonces ahí está la primera formulita. Cuando a mí me pidan buscar el eje de simetría, coloco X igual menos B partido en 2A. Y reemplazo el B y el A. Y me va a quedar X igual a un numerito. Y listo. Y el vértice lo vamos a calcular mediante esta formulita. Como el vértice es un punto, ¿cierto? Siempre tiene coordenada en X, coordenada en Y. La coordenada en X se calcula como B partido en 2A y la otra como F de menos B partido en 2A. ¿Qué significa F paréntesis eso? ¿Qué significaba eso? Función de X, ¿o no? ¿Ya? Pero, ¿qué significaba cuando yo les pedía, por ejemplo, F de 3? ¿Qué significaba F de 3? Que cambiáramos la X por el 3. Ya, exactamente. Entonces, cuando a mí me preguntaban por F de algo, significa que en la función que a mí me van a dar, yo debo reemplazar el X por lo que aparezca en el paréntesis. ¿Ya? Nada más. Ahora, al que no le gusta eso, les voy a poner la otra formulita que permite calcular el vértice que llega al mismo resultado. Aquel que le gustan las fórmulas sin reemplazar, si ustedes reemplazan en esta formulita, van a tener al tío el X y el Y.
y van a dar los mismos valores de arriba. Entonces, tenemos dos formulitas para el vértice, la de arriba o la de abajo. Y ambas nos van a llevar al mismo valor. ¿Ya? Entonces, en el formulario que ustedes van a hacer y que van a tener el día viernes, tienen que estar todas estas formulitas porque después las vamos a utilizar en la resolución de ejercicios. Veamos entonces cómo aplicar eso en un ejemplo. Vamos primero con el eje de simetría. Calculemos el eje de simetría. ¿Cuánto les daría el eje de simetría a ustedes? -1. ¿Menos 1? Veamos. X igual a -1. No se olvide que tiene que quedar con la X. No me pueden poner el -1 solito. Porque esto es una recta, por lo tanto tiene que ser X igual a algo. X igual a -1. Listo el eje de simetría. ¿Alguna consulta en cómo calcular el eje de simetría? El vértice. El vértice lo vamos a calcular con esta formulita. Primero, calculemos el menos b partido en 2a. ¿Cuánto les da el menos b partido en 2a? -1. Ya. Entonces, si yo reemplazo, tendríamos esto. -1, porque ustedes calcularon el menos b partido en 2a, coma, f de -1, ¿cierto? Así quedaría. Y ahora calculen cuánto vale el f de -1. ¿Cuánto valdría f de -1? Reemplacen ahí el x por -1 y vean cuánto les da. ¿Cuánto les da? -5. -5, ¿no? -9. -9. Por lo tanto, ahí tendríamos el vértice. -1, -9. Si ustedes utilizan la segunda formulita, van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ya? Cualquiera de las dos es correcta. Ustedes verán cuál les gusta más utilizar. Yo prefiero esta porque como soy malo para aprenderme las fórmulas, se me olvida siempre la segunda parte del vértice. ¿Ya? En cambio esta no, yo sé que debo reemplazar. Entonces, calculo el primero y ese valor lo reemplazo en la función y tengo el segundo. A eso se refiere. ¿Alguna consulta ahí? Como dijo el curita, que hablen ahora o callen para siempre. Vamos entonces. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro eje de simetría, que sería x igual a -1, es decir, pasa por el -1 una línea recta, y el vértice -1 y -9. Si la parábola es abierta hacia arriba, el vértice es un mínimo. Si la parábola es abierta hacia abajo, el vértice es un máximo. Que fue lo que dijimos recién, ¿cierto? Y que ahí también aparece ya destacado, algo importante. Discriminante. ¿Se acuerdan cuando hablamos del discriminante? ¿Y qué es lo que era el discriminante? Claro, si fue una semana nomás de vacaciones. ¿Qué era el discriminante? Nosotros trabajamos una formulita, mal llamada fórmula, ¿cierto?, para la ecuación de segundo grado. ¿Alguien la recuerda? Era lo que estaba abajo de la raíz, ¿no? Correcto. La fórmula completa era menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a, ¿cierto? Y el discriminante
era, como dijo Consuelo, lo que estaba dentro de la raíz. El discriminante era el b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Para qué usábamos el discriminante en la ecuación de segundo grado? ¿Para qué usábamos el discriminante? Para ver si las soluciones eran como reales o positivas. Excelente. Para ver si tiene más de una solución. Sí. El discriminante lo utilizábamos para ver cómo iban a ser las soluciones de una ecuación. Si eran reales y distintas, reales o iguales y complejas, ¿cierto? Cuando el discriminante era mayor que 0, eran dos soluciones reales y distintas. Cuando el discriminante era igual a 0, eran reales e iguales, y cuando era menor que 0, eran complejas. Ahora, ¿qué tiene que ver el discriminante en la función cuadrática? Bueno, si el discriminante es positivo, o sea, si es mayor que 0, entonces la parábola intersecta en dos puntos al eje X. Es decir, si el discriminante me da positivo, el gráfico de la función cuadrática va a tocar en dos puntos al eje X. Es decir, va a ocurrir algo como esto. ¿Ya? Es decir, va a tocar en dos puntos al eje X. Si nos damos cuenta ahí y ahí. O, si es cóncava hacia abajo, ahí y ahí. Pero siempre va a ocurrir que si el discriminante me da positivo, siempre nuestro gráfico por obligación va a tener que tocar en dos puntos al eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, siempre habían tres casos con el discriminante. Caso 1, mayor que 0. Caso 2, cuando es negativo. ¿Qué pasa si el discriminante me da negativo? Entonces, el gráfico de nuestra función cuadrática, el gráfico de nuestra parábola, nunca va a tocar al eje X. Es decir, va a ocurrir algo como eso. ¿Ya? Podría ser de esa manera, o podría ser, por ejemplo, de esta manera. Pero jamás va a tocar al eje X. Fíjense que los gráficos no tocan al eje X. Eso va a ocurrir cuando el discriminante es negativo. ¿Ya? No toca al eje X. ¿Y qué pasa si el discriminante es 0? Si el discriminante es 0, entonces la parábola intersecta en un solo punto al eje X. Es decir, es tangente a él. Y justo en este caso, ese punto de intersección es el vértice. Sería algo como eso. ¿Ya? Si se dan cuenta, está tocando en un solo punto al eje X. Podría ser así, podría ser, cierto, así. Donde tocaría en un solo punto al eje X. Ser tangente significa tocar en un solo punto. Entonces, cuando a mí me pidan ver los ceros de la función, significa en cuántos lugares toca al eje X. Por lo tanto, para eso tengo que trabajar con el discriminante y ver si el discriminante es positivo, negativo o 0. Si es positivo, toca en dos puntos al eje X. Si es negativo, no toca al eje X. Y si es 0, toca en un solo punto al eje X. Es decir, es tangente a ese eje. Consulta. Otra cosa importante para nuestro formulario.
Ahora, recién vimos si tocaba o no tocaba el eje X. Ahora, ¿qué pasa en el caso 1 y en el caso 3 cuando sí lo toca? ¿Podemos calcular ese punto en donde va a tocar exactamente al eje X? Sí. Para ver en el caso 1 y en el caso 3, que es cuando sí lo toca, en qué lugar exacto toca, debemos resolver la ecuación de segundo grado asociada a la función. Es decir, tomamos la ecuación de segundo grado y la resolvemos. Y buscamos el x1 y el x2. ¿Ya? Entonces, para buscar dónde va a tocar al eje X, simplemente tenemos que resolver la ecuación de segundo grado que está asociada a la función para calcular nuestro x1 y nuestro x2, que son los valores donde tocaría al eje X. ¿Alguna consulta en eso? Profe, Dígame. se resuelve igual cuando la parábola intercepta al X en un solo punto. Correcto. Va a pasar lo mismo. ¿Se acuerda cuando resolvíamos una ecuación de segundo grado y el x1 y el x2 me quedaban iguales? Cuando yo resuelva la ecuación, al encontrar el x1 y el x2, me van a dar el mismo valor. Por eso significa que toca en un solo punto. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, y la resuelvo dependiendo, puede ser con la fórmula, puede ser factorizando, como ustedes quieran. Ya es libre la forma en la cual ustedes resuelvan la ecuación de segundo grado. Veamos este ejemplo. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Vamos a ver en qué lugar nuestra función cuadrática toca al eje X. ¿Ya? Toca al eje X. Para eso, lo primero es calcular el discriminante, para ver si toca o no toca. Porque ¿qué sentido tiene resolver la ecuación de segundo grado si sé que no va a tocar? ¿Cierto? Entonces, lo primero, voy a calcular el discriminante, para ver si toca o no toca al eje X. Ya. ¿Cuánto sería B? ¿Cuánto vale B? Menos 3. 3. Ya. Y como dice B al cuadrado, quedaría menos 3 al cuadrado. Menos, el menos va por fórmula. 4 por A. ¿Cuánto vale A? 1. 1. ¿Y cuánto vale C? Menos 4. Menos 4. Ya. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. Positivo. ¿Ya? ¿Y cuánto es menos 4 por 1 por menos 4? 16. 16. Positivo, ¿cierto? ¿Y cuánto es 9 más 16? 25. ¿El 25 es positivo o negativo? Positivo. Ya. Y si era positivo, ¿en cuántos puntos tocaba el eje X? En 2. En 2. Como toca en 2 puntos, ahora lo voy a buscar. Tomo la ecuación de segundo grado, que sería x cuadrado menos 3x menos 4, y lo igualo a 0. ¿Ya? Y resuelvo la ecuación de segundo grado para buscar el x1 y el x2. Yo lo voy a resolver factorizando, porque creo que es más fácil factorizar en este ejercicio. ¿Ya? No siempre se va a poder resolver factorizando, no siempre va a ser exacto. X y X. El primer signo al primero, negativo. La operación de ambos al segundo, positivo. Dos números que multiplicados me den 4 y restados me den 3. 4 y 1. 4 y 1. Cada paréntesis lo igualo a 0. Se pueden saltar algunos pasos, ¿eh?
cada paréntesis lo igualo a 0. Y aquí lo mismo, el otro paréntesis lo igualo a 0. Del primero, ¿cuánto me daría el x? 4 Y del segundo, menos 1. y ahí encontré en qué lugar va a tocar al eje X. Es decir, tocaría al eje X en el 4 y en el menos 1. Y si se dan cuenta, quedaría de esa manera el gráfico, ¿cierto? Toca al eje X en el 4 y en el menos 1. Y ahí estarían los puntos de intersección con el eje X. ¿Alguna consulta? Profe, ¿y Dígame. si no saco el discriminante y solo saco lo de Ah, la ecuación? no hay problema. Si usted simplemente resuelve la ecuación, no hay problema. Pero, por ejemplo, ¿tendrá sentido resolver una ecuación donde el discriminante es negativo? No. No, porque no lo intersectarían. Entonces, al final, estaría resolviendo la ecuación de segundo grado y llegaría a que el discriminante es negativo, por lo tanto, me darían compleja. No intersectaría, por lo tanto, perdería tiempo. Se puede, porque si llego a raíces complejas, significa que no lo intersecta. Pero sería una pérdida de tiempo en ese caso, haber resuelto la ecuación, pudiendo haber solamente calculado el discriminante. Por eso que a veces es mejor calcular el discriminante para así darme cuenta si es necesario resolverla o no. ¿Ya? Pero está bien, la puede resolver sin necesidad de calcular el discriminante. Igual estaría correcto. ¿Ya? Y se dan cuenta, ahí está nuestro x1, nuestro x2. El dominio. Nosotros hablábamos que las funciones tienen dominio y recorrido. En el caso de la función cuadrática, el dominio siempre van a ser los números reales. ¿Ya? Eso nunca va a cambiar. Por lo tanto, si yo le pregunto por el dominio de una función cuadrática, ustedes no tienen que calcular nada. Simplemente me dicen todos los números reales. ¿Ya? Todos los números reales es el dominio de la función cuadrática. No hay ninguna restricción. En cambio, en el recorrido va a depender de la concavidad. Si es cóncava hacia arriba, vamos a usar esa formulita para el recorrido. Si es cóncava hacia abajo, vamos a usar esta formulita. Ahora, ¿qué es esto que está aquí? Ese b cuadrado menos 4ac partido en 4. ¿Qué significa eso que está ahí, con el menos adelante? No es otra cosa, se los voy a escribir, lo que representa. ¿Ya? Eso representa. Es decir, el menos paréntesis b cuadrado menos 4ac partido en 4a, lo que representa es el valor i del vértice. Por lo tanto, si es cóncava hacia arriba, el recorrido va desde el valor i del vértice al infinito. Si es cóncava hacia abajo, va desde el menos infinito al valor i del vértice. ¿Ya? Es solamente reemplazar en la formulita el recorrido. Y el dominio siempre van a ser los números reales. Si tienen el vértice, no es necesario calcular eso. Sabemos que todo eso es el valor i del vértice. ¿Ya? Veamos el primer ejemplo. Veamos cómo estamos de tiempo. Bien. Vamos a hacer solo el primer ejemplo y la próxima clase vamos a hacer lo otro. ¿Ya? Dice, determine la concavidad. Lo voy a destacar.
concavidad y el número de intersecciones con el eje X. Ya. Aquí me dan la función. La voy a encerrar. Ahí está la función. Ya. Lo primero, la concavidad. Esa parábola, ¿hacia dónde es cóncava? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿Por qué? porque es positivo. Correcto. Entonces, listo, ¿cierto? El A vale 2, el A es mayor que 0. Concavidad positiva, la parábola se abre hacia arriba. Muy bien, Jorge. Ahora, no me pregunta dónde intersecta el eje X, sino el número de intersecciones. Es decir, si tocan 2 en 1 o en ningún punto. ¿Cómo hago eso? Con el discriminante. Entonces, para buscar el número de intersecciones, simplemente calculo el discriminante. Es decir, calculo el b cuadrado menos 4ac. ¿Cuánto vale b? 3, Y al cuadrado daría, 9, ahí está, menos 4 por a por c. Sería menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? 2, ¿Y cuánto vale c? Menos 1. Menos 1. ¿Y eso cuánto me daría? 8 positivo, Entonces más 8. ¿Y 9 más 8? ¿Cuánto me da 9 más 8? 17, 17. Ahí calculé el discriminante. Ahora simplemente lo interpreto. El discriminante es positivo. Y si es positivo, ¿en cuántos puntos tocaba el eje X? 2. Por eso que dice que hay 2 intersecciones con el eje X. Y listo el ejercicio. Entonces, la concavidad es simplemente mirar el A. Para buscar el número de intersecciones con el eje X es simplemente el discriminante. ¿Ya? El discriminante me va a indicar en cuántos puntos toca al eje X, dependiendo si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. ¿Alguna consulta? Entonces, ¿qué les voy a pedir yo para la próxima clase? Primero, que tengan el formulario. Ahora, como yo subí 2 archivos, las fórmulas están en la presentación que les acabo, porque se subí tal cual la presentación, pero en PDF. Y también subí una guía, que es una guía de alternativa. Al comienzo de esa guía también está la materia. Por lo tanto, el formulario lo pueden sacar de las dos partes, de la presentación o de la guía. Y vamos a trabajar, ¿cierto?, los ejemplos, y después vamos a empezar a trabajar la guía de alternativa. Los ejercicios de la presentación van a quedar como tarea una vez que veamos los ejemplos, y tendrían 2 semanas desde que yo les indique la última clase, 2 semanas para enviarlo. Y ahí el que no cumpla va perdiendo puntaje, ¿cierto?, en la nota final. Vamos a quedar hasta aquí hoy día. Revisen si quieren los otros ejemplos porque están resueltos y explicados, y yo los voy a volver a explicar en la próxima clase. Pero es bueno que los revisen, ¿cierto?, para que vean cómo se hacen, ¿cierto? Están súper bien explicados, así que no hay problema. Dejamos la presentación hasta aquí. Vamos a ir, ¿cierto?, con las personas que están presentes. Por favor, respondan, ¿ya? Para no andar... Hoy día estamos a 12 del 08. Demian Arce está. Sí. Ya. Respondan por chat si que no tienen. Tamara, si está. Isidora, si está, porque la vi. Damari también. Cristina igual. Martina. No está. Alan también lo vi. Alan Díaz también. Jennifer Dinamarca. No está. Debbie también la vi. Dylan también. Araceli también. Juliano también. Diego González también. Consuelo sí. Tomás sí. Benjamín Gil sí. Vicente Jara sí. Gaspar. Sebastián Moscoso. Presente. Ya. Francisca Nieva. Presente. Josefa Olivares. Presente. Lucas Palominos. Emily Quintana.
Presente. Fabián lo vi. Cristian Rodríguez. Cristian, ¿estará Cristian? No. Ronald. Yo vi a Ronald. Ah, sí, Cristian está. Ronald yo también yo lo vi al comienzo. Sí, está presente. Carla. Presente. Miguel. Presente. Karim. Presente. Ricardo. Presente. Javier. ¡Ricardo! ¡Tanto tiempo! ¿Javiera? Hola. También vi a Javiera yo. José Luis Vargas también lo vi. Sofía Vela Ruiz. Ok, Sofía ya la vi. Javier Vera. Aquí, profesor. Ok, Javier. Bernardo. Presente, profesor. Marian también está. Anaiki. Presente. Chesid. También la vi. Presente. Y Jorge Zúñiga también ya. Ahí sí se ven bonito con joven. Ve la asistencia, miren. 1, 2, solamente 4 niños asistentes. Ahí sí. Ahí me gusta. Yo sé que algunos están enojados porque le he enviado las cosas a su papá. Pero bueno. Creo que funciona un poquito porque así cumplen más. Ya jóvenes, nos vemos el día viernes. La guía, vamos a trabajar los ejemplos de la presentación y la guía de alternativa. Ojalá tengan la guía a mano, o si no en el cuaderno, yo la voy a proyectar y la vamos a ir resolviendo, así que no hay problema. Pero el que la pueda imprimir, imprímala, porque pueden trabajar en la misma guía. Es una guía de alternativa y la vamos a ir trabajando. Ya jóvenes, me despido, que estén bien, nos vemos el día viernes. Cuídense mucho, no estén saliendo ni exponiéndose. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe.